Listo. Bueno, entonces hoy le toca el turno, ¿cierto? A las ciencias naturales. Entonces yo a ustedes les quiero dar la bienvenida a esta locura llamada ciencia. Ciencia porque nosotros en donde no tenemos ciencia, así como nuestro profesor Andrés ayer nos decía, mira, hay lectura en todo lado, ¿cierto? Tú puedes leer hasta las imágenes, te lees a ti mismo, lees un contexto todos los días. Asimismo, nosotros estamos rodeados de ciencia. Estamos rodeados de ciencia en todo momento, en todo lugar, ¿cierto? Nosotros no podemos parar de pensar en que toda esta existencia y toda la vida está hecha y completamente fundamentada en la ciencia, más que en la ciencia, en la vida y en sus interacciones. ¿Listo? Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Carol Estefanía Castro Parrado, soy licenciada en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estoy en este evento con ustedes que iniciamos el día de ayer y va durante toda la semana sobre tips y herramientas necesarias o que podemos nosotros aportar en cada una de estas áreas de conocimiento que se van a evaluar, ¿sí? En las pruebas de estado saber 11. Esto es auspiciado por la Universidad de los Andes y por Tu Reto. ¿Listo? Bien, entonces les cuento y pues antes de iniciar quería pues comenzar con esta frase de Juan Aguilar, que es un biólogo teórico, que indica la magia de la ciencia, ¿sí? Entonces decimos aquí que la magia de la ciencia, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, la ciencia no es ni mucho menos un conjunto de libros. La ciencia es un método lógico de proceder para adquirir nuevos conocimientos. Eso nos indica allí Juan Aguilar que la ciencia no solo es lo que se encuentra en los libros, no solo es toda la teoría pura y dura que tú puedes tener allí en tu cabeza, ¿cierto? Porque de nada sirve saber muchísima teoría, pero no saberla aplicar. Es más, la ciencia lo que nos está diciendo es, mire, usted tiene que ser crítico, tiene que aprender de forma lógica a resolver problemas en su entorno. Y es precisamente todas estas situaciones las que nos van a evaluar en el IFEX, ¿sí? Aquí en este momento yo les pregunto, eh, indíqueme un momento usted en el que no se necesite ciencia para entender la vida. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda decir, los leo también por el chat y por donde quieran participar, si hay algo en lo que yo no pueda tener en cuenta allí la ciencia? Pues salgámonos, no obviamente de los aspectos políticos, de los aspectos religiosos, porque pues esos son otros temas, pero por ejemplo en el momento que yo necesito aprender, en el momento en que nace una nueva vida, en las interacciones, en las reacciones, en todos los fenómenos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, nosotros realmente lo podemos explicar desde la ciencia, ya sea desde la química, desde la biología, desde la física y desde la unión de estas, ¿no? Porque nosotros tenemos biofísica, bioquímica, química molecular, físico-química y muchas otras áreas en las que se fundamentan y se desarrollan todo este tipo de conocimientos. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de empezar vamos a hablar de unos tips súper claros que son cosas importantísimas que ustedes tienen que tener en cuenta. Son tres. La primera, el tiempo. Aunque el tiempo es relativo, nosotros vamos a estar allí guiados por un reloj por 4 horas 30 minutos en cada sesión. ¿Sí? Más o menos la primera sesión cuenta con 120 preguntas. Si hacemos un análisis, ¿cierto? Si lo ponemos en términos matemáticos, cada pregunta o en cada pregunta tendrías más o menos unos 2 minutos para analizarla. Y aunque esto no es una carrera, no es de quien termina antes o el que termina primero, no necesariamente es el que le va a ir mejor. O tú porque te quedaste de últimas no quiere decir que tú no sepas, sino al contrario, que te estás tomando muy en serio este asunto y no lo ves solo como un requisito que necesitas para poder terminar de estudiar, ¿no? Para poderte graduar. Entonces, ¿tú qué es lo que necesitas? Tú le estás poniendo es la responsabilidad y el compromiso necesario a esta prueba porque te puede abrir muchas puertas, ¿verdad? Además que te ayuda
a medirte, ¿no? Que bueno, ¿qué tanto fue lo que yo aprendí? No quiere decir necesariamente que si te va mal o si te va bien en la prueba del IFEX, esto va a definir entonces qué va a ser de tu vida y de tu carrera. No, lo importante aquí es sentirnos tranquilos y conscientes de todo lo que hemos aprendido en nuestro proceso educativo. ¿Listo? Entonces, ser muy conscientes del tiempo, ¿sí? No apresurarnos, no correr, pero tampoco dejarnos llevar por el tiempo, ¿no? No quedarnos estancados en una sola pregunta mientras el tiempo corre y no me va a quedar y no me va a alcanzar para las últimas preguntas. Lo siguiente es estar muy relajado, ¿sí? A veces cuando uno se encuentra en este tipo de pruebas, ¿no? Lo que sucede es que nosotros nos afanamos mucho, ¿no? Y entonces nos entra toda la intranquilidad, comenzamos a sentirnos mal, cuando tenemos miedo entonces se nos sube la tensión, nos da mareo, no podemos pensar correctamente. Todos estos son procesos bioquímicos que se generan en mi cuerpo en frente a la tensión y son respuestas biológicas, respuestas evolutivas que nosotros tenemos de años y años, pero que nosotros tenemos que aprender a controlar en más en estas pruebas. Entonces, si tú estás tranquilo, vas a ser consciente de que lo que tú sabes, allí te lo van a preguntar. ¿Sí? Porque como bien nos decía ayer el profe Andrés, y se los repito yo, nosotros o allí en las pruebas no te van a evaluar que tú te sepas todo de memoria. ¿Sí? Para nada. Lo que te van a evaluar a ti, ¿sí? Es que tú puedas, con la información que tienes allí, dar respuesta a las preguntas que te plantean. ¿Listo? Bien. Y tenemos entonces un último, pero no por eso menos importante, de estos tres super consejazos, ¿sí? Estos son como el plus, y es la energía. La energía no solo en estar contentos y felices, y no, también, aparte de eso, en que tú tengas la energía suficiente para que tu trabajo funcione, ¿sí? Nosotros decimos, mira, lo que pasa es que cuando tú haces cualquier proceso, desde la biología y desde la química, tú gastas energía. Nosotros todo lo estamos pagando con una moneda que la llamamos ATP, que es la energía que se encuentra en todos nuestros procesos metabólicos. Y cuando tú estudias, cuando tú piensas, cuando tú aprendes, tú gastas demasiada energía y tu cerebro está, quiero nutrirme, necesito energía para seguir aprendiendo. Es por eso que alimentarte y descansar es fundamental para obtener unos mejores resultados. ¿Listo? Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Últimamente no he leído el chat, lo he tenido así de ladito. Listo, todo dice aquí que todo tiene ciencia. Ujú, perfecto, muy bien, sí. Allí entonces nos dicen que también hay un canal de Tu Reto por YouTube, ¿sí? Lo que yo les digo, esa información se la vamos a ir pasando. ¿Listo? Bien. Entonces son los tres super consejazos, ¿sí? Los tres super consejazos que nosotros tenemos que tener muy pendientes. Pero ahora bien, hay que tener en cuenta otras cosas. Como primero, que la información que te están dando ahí en el examen es la que te sirve para responder, ¿sí? No te pueden dar información preguntándote, ¿cierto? De cuáles son las interacciones que hay aquí en la tierra de los animales y luego en la pregunta decirte cuánto pesa el sol. No, pues no tiene relación. Toda la información que te van a dar allí es la que te va a servir a ti para contestar, ¿sí? Tenemos entonces nosotros, un segundito. ¿Qué sucedió acá? No me pasan. Un momento, por favor. Ah, bueno, esta parte la podemos ver. ¿Y por qué no me pasa? Ah, ya, listo. Entonces, bueno, nosotros decimos, listo, la información es importante, bien. Segundo, primero lee las preguntas y luego pasas al enunciado. ¿Por qué? Porque en las preguntas te van a enfocar en lo que tú necesitas analizar, ¿sí? Es decir, claro, a ti te pueden estar hablando de la transformación de la materia y tú puedes analizar demasiadas cosas de la transformación de la materia. Pero si tú vas a las preguntas y te das cuenta allí que en las preguntas lo que te están diciendo es simplemente un cambio de estado,
¿sí? Sólido, líquido y gaseoso, tú no tienes que centrarte en esas transformaciones químicas que puedes tener, sino simplemente pues te centras en las transformaciones físicas, ¿va? Toma pausas activas. Cuando tú estás allí todo el tiempo, lee y lee y lee, en algún momento el cerebro se va a cansar y va a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo más. Yo no puedo más, me rindo. Pero nosotros no podemos permitirnos que el cerebro diga eso en ese momento. Así que después de contestar una o dos asignaturas, tú te tomes un descanso, respires, te relajes, puedes mover los hombros, mover la cabeza sin hacer movimientos muy bruscos, ¿no? Porque tal vez pensarán que lo que tú estás haciendo es copiándote del compañero. Puedes ir al baño, te refrescas, te aplicas agüita en la cara, ¿cierto? Caminas un poco y llegas renovado a seguir aprendiendo, a seguir contestando. Debes descansar. Yo sé que nosotros, o bueno, a mí me pasa mucho que nosotros tenemos que, eh, nos dormimos hasta tarde, ¿no? No se la pasa allí viendo memes y viendo una cosa y luego resulta en YouTube y comenzó viendo el final de la novela que les gustó y a lo último tú terminas viendo por allá las 5 cosas que no sabías, ¿verdad? Entonces, tratar de esa semana comenzar a generar una dinámica del sueño que te permita a ti dormir temprano para poder levantarte renovado, te pegas un duchazo con agua fría y llegas allá, porque tú ya previamente, ¿cierto? Buscaste en qué lugar es donde tienes que realizar tu prueba. ¿Listo? Pues tampoco se pueden quedar, ¿cierto? En un descanso demasiado largo, pero sí que al menos tú sientas que ya estás renovado. No sé, yo me tomaría unos 3, 4 minutitos, ¿no? Porque pues aquí el tiempo también apremia. Sí, sí se puede ir al baño durante el examen. Tú debes dejar todo en tu pupitre, ¿sí? Pues es que tú puedes entrar tu bolso, puedes entrar celular y todo lo que tú quieras, pero la maleta la dejas al frente, lejos de ti. Y en tu pupitre tú solo puedes tener taja lápiz, borrador y lápiz. Lápiz del amarillito número 2, no se vayan a poner por allá a llevar quién sabe qué otro lápiz. Ese es el que les piden porque es el que queda bien remarcado en los círculos y la maquinita que es la encargada de leer estas preguntas de selección múltiple, pues te lo acepte de forma correcta, ¿vale? Entonces, sí dan permiso para ir al baño, claro que sí dan permiso, o sea, no te pueden decir que no. Lo único es que tienes que estar consciente de que el permiso es una persona a la vez, ¿no? No pueden salir 5 al tiempo, no, te van a decir entonces que una persona a la vez. También debes llevar tu documento, ¿no? Porque te lo van a solicitar. Ah, pues tú tienes que medir ahí entonces cuánto llevas del tiempo, ¿no? Tampoco se pueden quedar todo el tiempo ahí en el baño. Tienen que pues estar muy pendientes de ese asunto. Bien, otro de lo que nosotros podemos hablar es la información que omiten en las preguntas. Hay mucha información que la omiten. Entonces tú dices, bueno, pero acá podrían haber dado más información, habrían podido no sé, hablar un poco más a fondo, no le pongas atención. Si omitieron esa información, es porque lo hicieron a propósito y porque tú realmente no necesitas esa información para, para contestar lo que te están preguntando. Alimentación, es necesario comer bien. Entonces tú en la mañana te preparas un buen desayuno que tenga proteína. ¿Por qué? Porque lo que son los carbohidratos, lo que son los lípidos, se digieren muy rápido en el organismo. Entonces tú al poco tiempo vas a sentir hambre. ¿Sí? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que desayunamos, luego tomamos unas oncecitas o mecateamos si de pronto me da hambre en el transcurso hasta el almuerzo, pero eso realmente no lo podemos hacer en la prueba. Así que nosotros lo que necesitamos es tener un buen desayuno que tenga proteína para que me mantenga con buena energía para contestar y saciado. ¿Sí? Cuando me van a dar mi permiso para ir a almorzar, yo no me puedo comer un plato súper grande así, súper trancado del almuerzo, porque te va a dar sueño, ¿no? Recordemos que así como el cerebro necesita energía para aprender y para procesar, todo el cuerpo necesita energía. Y si tú comes muchísimo, 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 pues tu estómago va a decir,
lo siento mucho, el sistema digestivo en este momento necesita más energía, así que usted descanse un poquito, señor cerebro, y nosotros trabajamos. Ahí es cuando te da el sueño, tú ya no piensas, no entiendes. ¿Por qué? Porque toda tu energía es enfocada en esa nutrición, ¿cierto? Porque es más productivo para el cuerpo generar más formas de nutrición que gastar energía, ¿no? Él siempre va a querer es tener energía todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Almorzar bien, sí, pero almorzar bien no es sinónimo, ¿cierto? Almorzar bien no es sinónimo de comer mucho, ¿sí? Almorzar bien es sinónimo de que tú tengas de nuevo una proteína, una ensalada, lleva un tarrito de agüita, agüita te dejan llevar, ¿sí? Una botellita de agüita para que te estés hidratando constantemente. ¿Listo? Bien, ¿qué más nos dicen acá? Ah, bueno, sí, se puede llevar un pequeño dulce, no tan grande, ¿no? Un dulce pequeñito que ustedes pueden consumir durante la prueba. A mí me sirvió eso muchísimo cuando yo presenté mi prueba del IFEX. No, cuando se acaba el tiempo de la prueba, te recogen. Ay, lo siento mucho, no terminó. Chao. Lo siento mucho, usted tuvo la hora, ¿cierto? Y se ha demostrado que ese tiempo es el necesario o el que la mayoría de las personas se demoran. Entonces, si usted no pudo, le recogen y adiós pues. ¿Listo? Em, no sé, la verdad, no sé si dejen entrar bebidas energéticas u otro tipo de jugos, pero agua sí dejan entrar. Bueno, buen punto. Lo que nos dice allá José, no sé si por el COVID hayan restricciones. Hay una parte, y ustedes pueden entrar a verificar allí en el IFEX, ¿sí? Hay una sección específica en la página del IFEX donde les dicen como las restricciones las reglas, ¿sí? Por decirlo así, que deben cumplir por la cuestión del COVID. Entonces, sí, bueno, ese punto. No permiten calculadoras, solo permiten tu cerebro, lápiz, taja lápiz y borrador. ¿Listo? Bien. Les dan una hojita para que ustedes puedan hacer allá cálculos de todos, ustedes puedan rayar. Eso todo se lo recogen al final. Aquí hay algo muy importante y es que antes a uno le daban unas cartillas, pero eran unas cosas así gigantes que si uno no lo sabía desdoblar de la forma adecuada, mira, y te quitaba mucho tiempo, además la vergüenza de que todo el mundo te estuviera mirando como, ay, Dios mío, ¿cómo no va a poder hacer esto bien? Pero no, ahora se modernizaron y nos permiten tener una cartilla, ¿sí? Como un tipo libro. Entonces es mucho más fácil, tú puedes entonces estar allí, pasar de una, devolverte en dado caso, pero mira, acá hay un súper consejo y es que no dejes ninguna pregunta sin contestar. Que al final de la prueba tú dijiste, no sé, bueno, mira cuál es la más correcta, ¿sí? Porque si dejas una pregunta sin contestar, eso te baja brutalmente el puntaje, brutalmente. ¿Listo? Sí, claro, ustedes tienen que ir con anticipación a ver dónde les tocó, porque hay muchos lugares que tienen los mismos nombres, es difícil llegar, el acceso, todo. Dime, Daniel, cuéntame. Ay. Una pregunta que también se estaba presentando por el chat era si esa cartilla que está en la imagen derecha se puede rayar. Yo tengo entendido que no, nosotros no podemos rayar esas cartillas. Sí, eso no lo permiten. De todas formas, ese día ustedes les preguntan, van a tener a un cuidador de salón, un jefe de salón. Entonces ustedes les pueden hacer las preguntas. ¿Se puede rayar? Si te dice que sí, aproveche y raye esa cartilla lo más que pueda. Cuando yo lo presenté y lo que he tenido entendido y en las mayorías de los simulacros no dejan rayar las cartillas, ¿sí? Para eso te dan a ti pues una hojita de, para hacer procedimientos. Ahora bien, tienes que también aprovechar y saber ahorrar esa hojita porque solo te van a dar una hojita, ¿sí? Entonces tienes que acomodar bien el espacio. Cuéntame, Laura. Profe, una pregunta, lo que pasa es que yo no sé a quién les dijeron, pero en mi colegio está ese tema de que, por ejemplo, a mí me tocó supuestamente presentarlo en la Universidad del Bosque, pero me dicen que tengo que estar revisando como todos los días porque el lugar es algo que puede estar como propenso a cambios.
Sí, o sea, no sé qué tan cierto sea eso o si realmente eso no va a cambiar más, porque pues imagínate, por ejemplo, si yo pienso ir a ver el lugar para saber el salón y todo eso y me resultan Ujú. cambiándolo, no sé cómo si ir Sí. esta semana o más bien la siguiente. Pues yo les aconsejo que vayan unos días antes de la prueba, o sea, ponle tú, la prueba es el sábado, vayan ustedes tipo miércoles, jueves, ¿sí? En dado caso de que eso que tú me estás comentando se genere, ¿no? Entonces, por lo general los lugares los mantienen, porque es que esto es em, una logística tremenda que tiene que tener eh, el IFEX, ¿cierto? Allí para hacer estas pruebas. Pero de todas formas, yo les recomiendo que no dejen tampoco tanto tiempo, sino vayan casi cerquita a la prueba. ¿Listo? Hojas no se pueden llevar porque no te las van a dejar sacar. Si tienes el celular, desconéctate totalmente, apaga ese celular, quítale la pila si es posible. A ti te llega a sonar el celular y te anulan la prueba. A ti te llegan a mirar que para ver la hora, chao, se anula la prueba. ¿Listo? Aparatos electrónicos, tratar de no llevar allá. El jefe de salón te va a estar diciendo, te faltan 3 horas, quedan 2 horas, queda 1 hora, quedan 45, 15, 5 minutos, ¿sí? O tú también le puedes preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo nos falta? Esto lo digo es para que no les vayan a anular el examen de una forma pues imprecisa. Em, Listo. Bueno, el reloj tendrías que llevar uno, pero de los que son analógicos, ¿sí? No digitales, ni mucho menos de los que están ahorita que tienen funciones para contestar y todo esto. Entonces, no, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a resumir nuestros tips en 5. Uno, saber la estructura de las preguntas. Dos, entender cuáles son esas competencias que nos están evaluando. Tres, cuáles son los conceptos exactos que nos van a preguntar, que en este caso va a ser del componente físico, químico y biológico. Cuatro, em, la comprensión de lectura. Y cinco, aquí es donde nos preguntamos si es muy necesaria la memoria. La memoria sí es necesaria, claro, porque pues hay muchas cosas que nosotros debemos tener allí de conocimientos previos, pero no siempre la memoria es el dato exacto pues para dar respuesta acertada a estas preguntas. ¿Listo? Bolso lo puedes llevar, claro que sí, pero te lo van a dejar lejos de ti. O sea, van a estar las sillas y el frente siempre van a dejar los bolsos allá en filita. Todos dejan los bolsos allá. Las clases grabadas en esta semana les vamos a dar la información en qué página las van a colgar, si en la de Tu Reto o en la de Uniandes. Mm, perfecto. Listo. Entonces, ahorita revisamos lo de los horarios, ¿listo? Porque eso pues varía de sesión a sesión. La verdad, creo que donde te dan la citación, te indican también esos horarios, porque pues yo ahorita te puedo decir unos, pero no sé si por lo mismo de las restricciones del COVID las hayan variado, porque eso sí, sí no lo tengo muy claro. Entonces, en la citación, allí lo dicen. Es mejor que lleven la citación, que lleven impresa, porque si te toca pagar el celular, entonces mejor lleva la citación impresa, tu documento de identidad siempre. ¿Listo? Va. Perfecto. Sigamos dejando aquí ingresar. Bien, entonces iniciemos. Lo primero es saber entonces las competencias. Aquí te van a evaluar 3 competencias específicas. 1, explicación de fenómenos. 2, uso comprensivo del conocimiento científico. Y 3, de la indagación. Entonces, nosotros decimos, van a ver estos 3 momentos en preguntas que van a estar revueltas, ¿no? Entonces, primero, en la explicación de fenómenos te van a decir, explique, analice, modele. Entonces, allí te dicen es que tú, con tus conocimientos que tienes, que has adquirido durante todo el proceso educativo, puedas decir, ah, este fenómeno que me están presentando es un fenómeno físico, ¿sí? Que te hablen de cómo se mueve un carro, ¿sí? ¿Qué movimiento lleva ese carro? Ah, yo puedo, ese es un fenómeno, el movimiento del carro. Y yo lo puedo aprender y lo puedo resolver con los conocimientos que yo tengo y los voy a comenzar es a enfocar hacia ese aspecto. Bien, el segundo sería el uso comprensivo del conocimiento científico. Allí es donde tú vas a decir, ¿qué está pasando? Y comienzo a relacionar. Ah, yo puedo identificar, puedo asociar, puedo comenzar a, aparte de entender el fenómeno, ¿sí?
poder asociarlo con la teoría, la ley, el fundamento que me puede dar respuesta. Y en la parte de indagación se centra mucho en lo que es el establecer, el evaluar, el emplear, que esto permite que tú puedas hacer por medio del modelo científico siempre, la mayoría de las veces lo hacen de esta forma, y es que tú allí lo que vas a hacer es investigar, observar, formular hipótesis, luego se experimenta, luego se analiza, se llega a unas conclusiones y nuevamente. También que tú puedas hacer análisis de tablas y de gráficas. Esto lo ponen muchísimo, muchísimo en la parte de ciencias, ¿cierto? Porque de allí tú puedes plasmar muchísima información. ¿Mm? Es la mejor forma que hay para sintetizar y resumir la información. Listo, es una sesión en la mañana, una sesión en la tarde. Eh, no te puedo aconsejar como las pruebas que tú puedes presentar en la mañana y en la tarde, porque a ti ya te las dan, ¿sí? En la mañana te dan matemáticas, ciencias, lectura crítica, competencia ciudadana. En la tarde sé que está inglés, otra fracción, otro pedacito de ciencias naturales y de lectura y de sociales, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿sí? E inglés. De inglés hay como 55 preguntas. La fuerte de lectura crítica está en la primera sesión, la fuerte de inglés en la segunda sesión. ¿Listo? Entonces, pues eso no depende de lo que tú quieras contestar en una ni en otra, sino pues cómo te las van a votar, allí están en el orden. Sí, es una sesión en la mañana, una sesión en la tarde. A veces ponen los simulacros un poco más difíciles porque pues intentan que tú puedas analizar, ¿no? Aún así, muchas de las preguntas que se hacen en los pre-IFEX están basadas en las nuevas preguntas que libera el IFEX. Entonces, pues son como muy, muy similares. Lo que te digo, a veces sí les piden como 2 horas mínimas de permanencia en la sesión. Sí, que por lo menos ustedes tienen que estar 2 horas en la sesión y luego pues ya se pueden retirar después de ese tiempo. Em, pues ahí sí tienes que ver si no puedes entrar después, ¿cierto? Les van a dar un rango de hora de entrada, entonces no se pueden demorar más allá. Tienen que aprender a medir muy bien su tiempo. Mm, en la sesión de la tarde, por lo general y siempre es así, va a ser en el mismo lugar y en el mismo salón en el que los van a citar. ¿Listo? Perfecto. Eh, no, pues la verdad, cuando yo lo presenté, pues nos dieron ese formato grandote que les estaba diciendo y pues yo tuve que comenzar en orden porque si no, pues imagínate en qué momento yo me podía devolver en ese formato. Pero en este momento que es más aleatorio, ¿cierto? Que es en el librito, tú puedes pues escoger la sesión en la que te encuentres más, eh, como de más fuerte o la que creas que te va a demorar más. Por ejemplo, las lecturas de lectura crítica pues a veces son un poco más pesadas. Entonces, pues entonces comenzar con eso, pensaría yo, lo recomendaría yo. Listo. Después de estas competencias, a ti te van a poner en 4 niveles, ¿sí? Entonces, en el primer nivel es cuando tú puedes solo reconocer la información. O sea, tú puedes leer y entender esa información. Bien. En el segundo nivel, tú no solo lees y entiendes la información, sino que también lo asocias con los hechos, es decir, lo asocias con lo que está pasando. ¿Sí? Que un carro se mueve. Ah, bueno, sí me están hablando de un movimiento. Eso parece que es como física. Cuando tú estás en el nivel 3, no solo aprendes a leer, puedes extraer los datos y la información de ese texto, lo asocias con lo que está pasando, ¿cierto? Con ese fenómeno que está analizando, sino que tú también dices, ah, ok, listo, es un movimiento, el carro va de forma horizontal, tiene una velocidad constante, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ya me está relacionando la teoría. O tú ves que te están poniendo allí entonces un diagrama de unos tanques que tienen partículas adentro, que están en en unas jeringas, ¿cierto? Entonces que en una se encuentra aquí el líquido, en el siguiente lo que hicieron fue subir el émbolo, entonces se aumentó la presión. Ah, listo, tengo la información, estoy entendiendo cuál es ese fenómeno que está sucediendo y por último lo estoy relacionando con las teorías. Entonces yo digo, ley de gases, esos son gases. Lo que me van a preguntar, presión, temperatura y volumen. Eso es lo que me relacionan gases.
Y por último, en el nivel 4 es cuando tú puedes proponer soluciones. ¿Sí? Cuando te ponen allí un problema, y esto más que todo se ve en la parte de ciencia, tecnología y sociedad, que te preguntan a ti sobre el calentamiento global, la deforestación, problemas específicos, pueden preguntarte tal vez del COVID, porque es lo que ahorita está en furor, ¿no? Entonces, cuando están allí es porque tú comprendiste todo lo anterior y puedes decir, frente a ese problema, esta sería la solución. ¿Sí? Uso la ciencia para dar soluciones a mis problemas, que realmente eso es lo que se busca todo el tiempo. Bien, sí, cada simulacro contiene una hojita en blanco para que tú puedas rayar, para que puedas hacer tus cálculos. Em, en el almuerzo, bueno, ya como dijimos, una buena proteína, ¿no? Que no te vaya a caer tampoco pesado, no vayas a mezclar alimentos muy pesados porque pues sí, te van a caer mal. Listo. Bien, entonces nosotros ya hablamos mucho de lo que es, ¿qué? De lo que son todos esos tips, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta frente a los tips? O sea, frente a lo que hemos hablado, ¿tienen alguna pregunta? Claro, sí, no, no, no. Allí te van a dar, si tú necesitas fórmulas, si necesitas cositas así, te las van a dar. Pues hay unas muy, muy sencillas que de pronto las omiten, ¿cierto? Pero por lo general, allí te las tienen que dar. Te van a dar toda la información. ¿Listo? O también te ponen muchas gráficas para que tú hagas relaciones. En esta materia se encuentra lectura en la parte de ciencia, tecnología y sociedad. Cuando te estoy contando allí que te plantean un problema, por ejemplo, el calentamiento global, y entonces te dicen de soluciones. En ese momento se generan unos textos grandes, pero no van a superar las muchas palabras, 500 palabras, eso sería una exageración. No, no son textos tan grandes. Em, La estequiometría y el balanceo es de las cosas que más preguntan en esas pruebas. También son balanceos muy sencillos, ¿no? No les van a poner allá métodos algebraicos, pero sí balanceo por tanteo o de oxidorreducción. Eso sí les van a preguntar bastante. Em, Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para realizar algunos de los ejercicios, pero pues por lo general es tocar como por encima todos los aspectos. No, no se puede llevar hoja en blanco, por más de que tú te la muestres al jefe de salón, no puedes llevar hoja blanca, no te la va a permitir porque eso sería fraude. Si salen las fórmulas, hay que tener en cuenta mucho todo lo que te están dando allí en el texto también. Dividen las preguntas por sección, no por materia, pero sí por sección. Entonces, ciencias naturales están mezcladas física, biología, ciencia, tecnología y sociedad y química. ¿Listo? Em, yo les recomiendo mucho en los días anteriores descansar. Si tú te agobias todo el tiempo, ¿cierto? En seguir aprendiendo y aprendiendo, pues el cerebro no va a tener el tiempo para procesarlo. Entonces es descargar, descansar y tranquilizarse mucho. Eso es lo que yo recomiendo antes de los días de la prueba. Perfecto. A ver, ¿qué otros consejos? Mira, un consejo súper importante y es que nosotros tenemos que aprender a eliminar las preguntas que no son ciertas. Entonces, si tú realmente no sabes la respuesta a esa pregunta, tú lo que tienes que hacer es, bueno, ¿cuál sería entonces, cierto? Si todas me parecen correctas, ¿cuál es la más correcta? O si todas me parecen incorrectas, ¿cuál sería la que mejor me sirve allí? Entonces, tú puedes comenzar a descartar con respecto a la información que te están dando allí en el texto. ¿Listo? Em, ¿Qué más? A las lecturas siempre al final hay un autor, muchas veces. ¿Verdad? Sí, pero más que todo esas preguntas van en lectura crítica y en ciencias ciudadanas. Aquí más que todo lo hacen es con respecto a los fenómenos que tenemos. Em, Hacer simulacros sirve, sí, claro. Puedes hacerlos, pero pues trata de descansar los 2 días antes de que vayas a dar la prueba. Listo. Entonces sí, hacer ejercicios, ¿no? Pues tampoco
el simulacro que te demoras tú 4 horas totales, pero sí puedes ir revisando ciertas preguntitas allí, ¿cierto? Leyendo, releyendo un poco de los temas, porque es más sobre eso, comprensión de lectura. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar en... Bueno, la ansiedad y el estrés, eso es una cosa muy fuerte que nos puede jugar en contra en el momento en que nosotros comenzamos a realizar estas pruebas, ¿cierto? Porque uno comienza a pensar muchas cosas, este va a ser mi futuro, no sé qué, todo el cuento. En ese momento lo que tenemos que hacer es ser muy maduros, calmarnos totalmente y entender que si bien esta es una prueba, ¿cierto? Que la tenemos que tomar con responsabilidad. Nosotros no podemos pretender, ¿cierto?, sacar un puntaje perfecto en la prueba, ¿sí? Y tampoco pensar que porque me fue mal en la prueba, entonces ya mi destino es no superarme en la vida, ¿no? Entonces tienes que estar muy relajado y confiar en ti y en tus conocimientos. Muchas veces cuando se está muy ansioso, tú te sabes la respuesta y te parece muy obvia, y tú comienzas a dudar y dices, no, pero es que esto está muy fácil, o sea, no puede ser la respuesta porque está muy fácil y la cambias a último momento. Y esa indecisión por la ansiedad es la que te lleva de pronto a contestar las preguntas mal. ¿Listo? Las 2 sesiones duran más o menos 8 horas en total, pero pues todo depende de ti. Días antes de la prueba yo prefiero un descanso. Yo digo un descanso. Las cartillas vienen de color, cada una de diferente color, pero no vienen o sea, pueden venir de un color azul totalmente, verde totalmente, no es que vayan a colorear allí todos los muñequitos ni nada de eso, eso no te lo van a dar por aparte. Listo. Bien, entonces ahora ya vamos a enfocarnos en los conceptos que se van a manejar en biología, conceptos en física y conceptos en química, ¿vale? No voy a dar una clase de cada uno porque pues el tiempo no nos alcanzaría, pero sí vamos a tocar los puntos más importantes de cada uno de los conceptos que van a tratar allí. ¿Listo? Entonces en el componente biológico, nosotros nos van a preguntar allí homeostasis, que es el proceso en el que se va a dar un equilibrio dinámico en la naturaleza. ¿Sí? Llamemos que hay procesos homeostáticos en el cuerpo humano, procesos homeostáticos en las células, procesos homeostáticos en las relaciones entre ecosistemas y entre individuos que se encuentran viviendo en esta, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos equilibrios? Para que se puedan generar esas relaciones entre los medios que se están manejando para que haya un buen funcionamiento. Es decir, un proceso homeostático, por ejemplo, es cuando la célula, ¿cierto?, está haciendo ese proceso de ósmosis que le llamamos nosotros y comienza a dejar pasar de un lugar al otro de esa membrana plasmática las sales para tener un equilibrio de sal, ¿cierto? Otro equilibrio que puede haber es, por ejemplo, la red trófica, ¿sí? Que aparte de que lo que nos genera es una cadena alimenticia, ¿cierto? Donde se va a transitar uno a uno esos alimentos, esa energía, ¿cierto? Desde los productores que pueden tomar la energía del sol hasta los primeros consumidores que son herbívoros, luego los segundos consumidores que son carnívoros y así hasta llegar a los superdepredadores. Asimismo, también nos sirve como un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de chequeo, porque si nosotros no tuviésemos en la naturaleza un animal que sea depredador de otro, lo que me va a generar es que haya un aumento en la población de ciertas especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mosquitos, cuando hay mosquitos y moscas, ¿cierto? En las casas, porque a veces nosotros tenemos muchas, no sé, vivimos cerca de lugares donde hay mucha aposamiento de aguas, por ejemplo, van a proliferar este tipo de insectos. ¿Qué pasa? Que pueden venir las arañitas o pueden venir sapitos y me van a controlar esa plaga. ¿Qué pasaría si nosotros entonces matamos las arañas que tenemos en la casa? Hombre, pues tienes que aguantarte entonces los zancudos, ¿cierto? Porque la arañita lo único que hace es buscar un medio donde pueda generar su hogar y alimentarse.
¿Listo? Entonces allí también vemos y les van a preguntar tal vez en lo que es la parte de ciencia, tecnología y sociedad sobre cómo ese efecto, ese equilibrio dinámico se ve afectado por el hombre, ¿sí? Se afecta porque el humano ha hecho muchos daños en estos equilibrios. Por ejemplo, el pescar diferentes especies que nos está llevando a la extinción, también cuando nosotros estamos allí extrayendo todos, como es el petróleo. Ay, permítame un segundito. Nosotros estamos generando una minería, estamos generando extracción de forma inconsciente o tal vez muy consciente, pero no consciente de la forma de que debería ser, ¿cierto? De entender que todos en este mundo tenemos que compartir, ¿verdad? Y lo que hacemos es dañar los suelos, por ejemplo, la contaminación también, que no sabemos reciclar, que botamos la basura donde caiga, entonces ya la basura va a contaminar diferentes acuíferos, zonas terrestres, la tala de árboles, esto va a aumentar eh, todo lo que es el calentamiento global, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tener en cuenta que todo esto es equilibrio. Una cosa me debe equilibrar la otra. O por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer ejercicio, tun, tun, tun. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En este momento yo me tomo mi temperatura, tengo una temperatura normal, me miro, bueno, sí, estoy un poquito pálida, bien. Comienzo a hacer ejercicio. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le sucede a mi cuerpo? ¿Qué cambios veo en mi cuerpo inmediatamente, no? Porque bueno, si hablamos de muchos años me voy a poner más delgadito, más tonificado, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar entonces en un transcurso corto? Nuestra temperatura va a comenzar a elevarse, vamos a comenzar a sudar, muy bien, Miguel, ¿cierto? Nuestra respiración comienza a aumentar, comenzamos a oxigenar más nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un proceso homeostático. Cuando nosotros elevamos la temperatura porque estamos generando un ejercicio, ¿cierto? El cuerpo dice, uy, fue madre, espere, ¿qué pasa? Nos vamos a quemar, ¿cierto? Él comienza a sudar liberando agua y sales para ¿qué? Para refrescarnos por todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso es que nosotros sudamos. ¿Por qué comenzamos a respirar más y más? Porque como estamos quemando energía, como estamos gastando energía, nuestras células tienen que trabajar más rápido en la producción de las mismas. ¿Sí? Nuestro ritmo cardíaco aumenta a lo que comenzamos a respirar más y necesitan bombear mucho más oxígeno por todas nuestras venas. Entonces, todos esos son procesos homeostáticos. Lo estamos hablando entonces desde las células, desde la parte de un organismo y desde los equilibrios eh, como tal en los ecosistemas. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No? Listo. Bien. Otro de los procesos que nosotros podemos ver allí, un segundito, es la reproducción. ¿Sí? Podemos ver una reproducción sexual y una reproducción asexual. Reproducción sexual cuando yo necesito de dos parentales que tengan material genético guardadito allí en unas células sexuales o en unos gametos que nosotros llamamos. Gameto masculino, gameto femenino. El gameto que lleva entonces el macho lo llamamos espermatozoide, el gameto que lleva la mujer lo llamamos un óvulo. Que cada uno de ellos tiene la mitad del material genético que al combinarse, al fusionarse, me va a generar un nuevo individuo con un material genético completo, ¿sí? Y es una variabilidad genética, es decir, es diferente, aunque tiene ciertos aspectos similares a esos padres, él va a ser totalmente diferente. Mientras que en la reproducción asexual nosotros no vemos una variación genética. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener en juego un parental, ¿sí? En este caso entonces sería, por ejemplo, una bacteria, como la vemos allí. Esa bacteria puede dividirse, ¿cierto? Por fisión binaria, puede hacerlo por gemación, puede hacerlo por esporulación, puede hacerlo por partenogénesis. ¿Y qué es lo que me va a generar? Que de una sola especie, de un solo progenitor, se me genere los otros hijos, pero entonces no va a haber una variabilidad genética, sino que va a ser 100% igual. ¿Sí?
¿Listo? Bien. Entonces, nosotros, ¿qué más vemos allí o en dónde más podemos ver la reproducción? Pues en las células, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en ese ciclo celular, que entonces hablamos de que el material genético va a comenzar a repartirse, ¿verdad? Que podemos ver esa división celular tanto en células epiteliales como en las células sexuales, en las células de todo nuestro cuerpo, todo el tiempo se están renovando, todo el tiempo están generando este proceso del ciclo celular. Entonces, que nosotros tenemos una interfase, que en la metafase los cromosomas se van a alinear en la mitad, ¿cierto? De esa célula y que vienen los usos mitóticos y los van a tomar desde las esquinas para separar esos cromosomas por la mitad. ¿Sí? Cuando se separan completamente en la mitad, a eso lo llamamos anafasia. Y la telofase es cuando se comienzan a regenerar de nuevo, esos cromosomas, ¿cierto? El ADN comienza a generar sus bases nitrogenadas, otra vez se da todo el proceso de reproducción celular, perdón, de reproducción del ADN y comienzan a armarse nuevamente esos cromosomas para obtener dos células totalmente diferentes. Que si yo me tengo que aprender esto, allí por lo menos te tienen que generar un gráfico, ¿sí? Un gráfico donde te pongan esto y te harán las preguntas con respecto a esto. ¿Listo? Bien. Nosotros también podemos hablar de la herencia. La herencia nosotros la hablamos desde la genética mendeliana y también la hablamos desde la genética molecular. Cuando hablamos desde la genética mendeliana, nosotros podemos hablar de genes, ¿cierto? Que un gen es el que tiene toda la información allí guardadita. Y un gen nosotros lo vamos a encontrar como un espacio específico de ese cromosoma. Es decir, es una secuencia de ADN específica, que nosotros lo llamamos entonces genes o alelos. Y decimos es que eso es un alelo dominante o un alelo recesivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, cuando es dominante, por más de que usted quiera, eso se va a expresar. ¿En qué? En el fenotipo. Fenotipo, lo que vemos, genotipo, lo que está allí guardadito en nuestro material genético, pero que no se expresa. Entonces, por ejemplo, si mi papá tiene ojos azules, pero intensos, mi mamá es de ojos marrones y yo tengo los ojos marrones, quiere decir que el genotipo, ¿cierto? Que yo tengo allí guardaditos son los ojos de mis papás, de mi papá, y también material genético de mi mamá, pero que lo que se me expresó, o sea, ese fenotipo, fueron el color de ojos de mi mamá, porque los míos también son marrones. Ah, o sea, que eso quiere decir que el alelo dominante es el de mi mamá y el alelo recesivo en el color de los ojos fue el de mi papá. Pero que si yo tengo un hijo, posiblemente puede que se exprese, ¿cierto? Según pues cómo se dé allí la recombinación de genes en mi hijo, posiblemente. O también posiblemente si el papá, ¿cierto? Del hijo que yo tenga, también tiene un gen dominante en ojos marrones, pues, ¿qué sucede? Que va a generar que el niño tenga ojos marrones, ¿sí? Entonces, dominante, lo que por encima de que usted quiera, se va a seguir generando y recesivo que va a estar allí guardadito. ¿Listo? Que es muy difícil que se exprese, pero que en algún momento puede expresarse. Genotipo que está guardadito, fenotipo que se observa. La charla va hasta las 6:30, ¿listo? Mitosis y meiosis específicamente, sí, señores. Meiosis para las células sexuales y mitosis para las células que se generan en el resto del cuerpo. ¿Listo? Bien. También hablamos entonces de que nosotros podemos hacer allí cruces de la genética mendeliana por medio del cuadro de Punnett de homocigotos y heterocigotos. Homocigotos cuando esos dos alelos son iguales, heterocigotos cuando esos alelos son diferentes. Entonces podemos tener homocigotos dominantes cuando los dos son fuertes, homocigotos recesivos cuando los dos son débiles. Y los heterocigotos siempre van a estar compuestos por un dominante y un recesivo. ¿Vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Natalia. Los genotipos pueden aparecer en el resto de la familia, en toda esa descendencia.
que digamos que también depende de las recombinaciones que se vayan dando en esa descendencia, puede tener un mayor o un menor porcentaje, pero se va a generar todo el tiempo. ¿Listo? Siempre se va a tener allí un pequeño fragmento. ¿Listo? Perfecto. Me dicen que todo claro. Seguimos entonces. Entonces nosotros cuando estábamos hablando de eso de la herencia dijimos, mira, se puede hablar desde la herencia, desde la genética mendeliana, que fue lo primero que se habló y es la base de la genética molecular, pero pues nosotros también ya podemos venir a hablarlo desde el ADN, ¿cierto? Ya podemos entrar un poco más a hablar desde lo más pequeño, desde lo micro, desde lo que no vemos. La única manera de que un gen dominante no perdure es que se encuentre con otro gen dominante al cruzarse. Sí, sí, y que ese otro gen dominante en las siguientes generaciones siga predominando. Es decir, por ejemplo, yo tengo un pato de cuello largo y un pato de cuello corto. Vamos a decir que el pato de cuello largo es el gen dominante. Si ellos dos unen sus genomas, ¿cierto? Voy a obtener una gran variedad entre patos de cuello largo, patos de cuello corto, en menor proporción de patos de cuello corto, ¿cierto? Porque pues el gen dominante es el de patos de cuello largo. Aunque esos patos que yo tengo allí en su genotipo van a tener información de cuello corto, si se encuentran o si van a tener descendencia con otro pato que tenga el cuello largo, va a predominar el gen de cuello largo, ¿sí? Con respecto al de cuello corto. Puede que lo tengan allí muy guardadito, sí, demasiado guardadito, pero si se siguen combinando un mismo gen, va a haber un momento en que ese gen inicial, que era el del cuello corto, se va a ver extinguido. Ese es el proceso de la evolución. Eso fue lo que fue pasando en la evolución, por eso la evolución demora tanto tiempo, ¿sí? Porque se va seleccionando un gen específico que comienza a predominar. ¿Sí? Entonces, mira, nosotros decíamos que allí tenemos lo que son las flores, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de las flores, bien. Que sí, vamos a comenzar entonces al contrario, ¿no? Tenemos una flor, que es lo que nosotros vemos de la forma macro. Podemos ver esa flor, vemos sus características, su olor, su color, su sabor. También podemos hacer diferentes reacciones con ella, ¿cierto? Que eso está formado de diferentes proteínas que se me expresan a mí por medio del dogma molecular. El dogma molecular es cuando, ¿cierto? Tenemos el ADN allí guardadito en el núcleo, llega el ARN mensajero, toma esa información, sale con esa información, lo lleva al ribosoma, comienza a sintetizarse toda esa proteína y me genera entonces el color de la flor, por ejemplo. Decimos que en el cromosoma tenemos un gen y que ese gen es una secuencia de ADN específica, ¿sí? Y nosotros podemos hacer esa relación con una idea. El ADN tiene una idea en español, pero imagínate que todo el resto de la célula habla alemán. Así que el ARN mensajero lo que hace es entrar al núcleo, toma la información que tiene allí el ADN y el ARN mensajero es un traductor entre los dos idiomas, ¿no? De español a alemán. Entonces él coge la información, pasa la información del español al alemán por medio de los uracilos, ¿cierto? Recordemos que la diferencia entre esas bases es la timina y el uracilo, o sea que no olvides que la diferencia siempre eres tú. Y sale esta información, la lleva al ribosoma y ahí él sí puede entender, ¿cierto? ¿Cuál es esa información para que se me genere esa proteína específica? ¿Listo? Bien. Sigamos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? En el proceso de esta semana yo les voy a indicar en dónde vamos a encontrar las grabaciones, ¿listo? En el momento todavía no me han indicado en dónde las vamos a subir. Listo. También nos preguntan de relaciones ecológicas, es decir, que tú sepas que hay mutualismo, ¿cierto? Que hay parasitismo, que hay, mejor dicho, miles de interacciones en los ecosistemas, como por ejemplo eh, el mutualismo que se genera entre la abeja y la flor, en este caso, ¿no? Entre un girasol. Entonces, mira que allí, ¿qué sucede? La abeja necesita del polen para generar pues la miel, ¿cierto? Y la flor se ve beneficiada porque le ayuda a polinizar. O por ejemplo, ahí tenemos un buey, ¿cierto? Y un pajarito está en su cabeza.
¿Qué sucede? En las sabanas, al ser extensiones tan grandes y con pocos árboles, ellos se cansan de volar. Tienen muy pocos árboles para poder descansar. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se paran allí sobre la cabecita de ese bovino y él los va a ayudar a transitar de un lugar al otro en largos recorridos y no va a tener pues que generar un sobreesfuerzo. Con respecto a cómo le ayuda ese pajarito, ¿cierto? Al bovino allí, pues lo está liberando todo el tiempo de piojos y garrapatas que le pueden causar cierto daño al organismo principal. Y también entonces nosotros encontramos las manadas, ¿verdad? Encontramos las manadas, cómo entonces ellos pueden defenderse, formar entonces ya comunidades, poblaciones, ¿sí? Bien. Todo esto nos lleva a que siempre nos van a intentar decir cómo se transforma la vida en el planeta, ¿sí? Y ese cómo se transforma la vida en el planeta nos lleva a nosotros a la evolución. ¿Qué es la evolución? Simplemente la selección de un gen que puede predominar en un ambiente, ¿sí? Dime, ¿tienes alguna pregunta, Naira? ¿No? Ok. Entonces, nosotros siempre nos vemos influenciados por el ambiente en el que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que nosotros, que está el COVID en el aire, tenemos que tener unas medidas de protección, ¿verdad? Adicionales a las que no teníamos. Bueno, asimismo pasaba con cada uno de los genes. Por ejemplo, tenemos las dos teorías súper sonadísimas, que son la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck. Entonces, en la primera imagen, ¿cierto? En este cuadrito que tenemos aquí, es la teoría de Lamarck. Y Lamarck decía, mire, lo que pasa es que existieron unas jirafas que tenían el cuello corto, pero como los árboles crecieron, todas se murieron y comenzaron a nacer jirafas de cuello mediano. Y como los árboles siguieron creciendo, entonces otra vez todas se murieron y crecieron, y nacieron y crecieron jirafas de cuello largo. Y esa era la teoría y todos decían, uy, no, sí, sí, claro, eso tiene mucho sentido. Pero entonces Darwin se hizo su recorrido, ¿verdad? Y dijo, mire, pero es que hay unos pájaros que son los pinzones y todos tienen el pico diferente, pero todos son pinzones, o sea, todos son la misma especie porque todos tienen picos diferentes. Entonces él se dio cuenta que cada pico servía para comer un alimento específico. Entonces él dijo, bueno, entonces la teoría de Lamarck tiene algo de razón, pero no del todo. Mire que a pesar de que sí se va generando un cambio, una evolución en ese gen que es más propenso a que permita que el organismo siga viviendo, no es como él dice. O sea, imagínese usted, dice Darwin, que más bien existían jirafas de cuello largo, mediano y corto en un mismo momento. ¿Sí? Esto no es lineal. Él dice, mire, la evolución no es lineal. La evolución se va dando como por ramas. Entonces, todos existían al mismo tiempo, pero pues como las más bajitas no podían alimentarse, pues se murieron y comenzaron a reproducirse entre las de cuello corto, de cuello mediano y de cuello largo. Pero entonces, cuando en todas las especies lo que se busca es que la persona, ¿cierto? El individuo con el que vas a compartir tu material genético sea el más apto de esa manada, ¿cierto? Entonces, que el que tiene los colores más bonitos, el que pelea y gana, ¿cierto? Eso es lo que vemos en los humanos, entonces el que tenga el mejor trabajo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder con esto? Pues que se comienzan a combinar los genes de las jirafas de cuello largo hasta que ya no existe ninguna jirafa de cuello mediano, ni mucho menos una jirafa de cuello corto. Entonces aquí en la derecha tenemos un gráfico que nos dice, mire, lo que pasa es que antes de la selección hay organismos que tienen todo tipo de genes. Que los genes amarillos son genes que tienen menor resistencia a un cambio en el ambiente y los que son rojos tienen una mayor resistencia a un cambio en el ambiente. Entonces, mire, pasó que aquí hubo una epidemia, ¿sí? Solo sobrevivieron aquellos que tenían las proteínas necesarias para combatir esa epidemia, ¿sí? Generaba esas proteínas y su inmunología era más fuerte y por tanto pudo sobrevivir. ¿Qué sucedió? Pues al quedar, ¿cierto? Esas especies que tenían esa resistencia, entre ellos comienzan a generar una descendencia.
para tener una población final, ¿sí? Una población final de que tenga ese gen de resistencia mucho más eh, evolucionado, ¿sí? Que esté en toda la población, ¿vale? Las teorías, bueno, hay muchísimas teorías, ¿no? Todo nació desde cada uno hablando de poco a poco, ¿no? Los griegos, Aristóteles, ta. Pero las más sonadas son las de la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, ¿sí? Charles Darwin y Lamarck. Charles Darwin, porque es el nieto, porque el Darwin, el abuelito, también, él también propuso unas cosas que le sirvió mucho a lo que hablaba Charles Darwin, pero Darwin fue el que propuso como tal toda la teoría. ¿Listo? Simbiosis, simbiosis es no lo podemos llamar simbiosis, no. Eh, sí, decía que Lamarck decía que estiraban el cuello, pero lo decía que era por procesos, o sea, como por momentos, ¿sí? Entonces ellas tenían el cuello corto, morían, y las próximas pues tenían que tener el cuello un poco más largo, ¿sí? Pero entonces él decía que toda la vida en sí acababa, mientras que Charles decía, no, eso no puede ser así, todos estamos ahí en secuencia. Bien, seguimos entonces nosotros acá hablando, ¿listo? Que en general vamos a tener homeostasis, reproducción, herencia, relaciones ecológicas, que todo eso me genera una transformación de la vida para terminar en la evolución. ¿Listo? Sí, sí, Lamarck decía que se heredaban esos cambios, porque por eso se generaban unas jirafas diferentes. Pero la diferencia está en que Lamarck decía que o sea, en un momento determinado todo iba a acabar para volver a generar una nueva especie, ¿sí? No decía que todos estaban en cohábitat, ¿sí? Sino que se tenía que morir para generar la nueva especie. No podían estar al tiempo una jirafa de cuello corto, una jirafa de cuello largo, ¿sí? Esa es la diferencia que parte de las dos teorías. Bien, entonces, no sé, creo que me llevé mucho tiempo en biología. Ah, no, vamos apenas. Bien. Entonces, ya pasamos de biología. ¿En biología tienen alguna otra pregunta? Sí, la de Darwin se conoce como la selección natural. Sí, exactamente. Que dice allí que la supervivencia es la del más fuerte, ¿no? Del organismo más fuerte, pero realmente yo veo esa supervivencia como del organismo que más se logró adaptar al entorno en el que vivía. ¿Listo? ¿Cuál diapositiva? ¿Esta? Bueno, voy a dejarla ahí un segundito por si necesitan tomar como tal todos los aspectos que allí se mencionan. ¿Listo? Em, ¿Qué es simbiosis? Ah, bueno, la simbiosis es cuando dos organismos se ayudan mutuamente, ¿sí? Esa es la simbiosis, cuando se están ayudando mutuamente, pero, es más cuando se da esas interrelaciones de forma ya como en órganos y este tipo de cosas. Por ejemplo, los líquenes